Y quiero contarles que hace ya algún tiempo un juez federal, el doctor Blow, juez federal de la ciudad de Junín, en la provincia de Buenos Aires, declaró inconstitucional las retenciones al campo. Y nos vamos a poner en contacto, Mariano, con el doctor Alejandro Barbieri. Él es abogado y ex titular, ex presidente de la Sociedad Rural de Junín, para saber qué ha pasado transcurrido ya algún tiempo de esta resolución. Doctor, ¿cómo le va? Buenos días, un gusto saludarlo. Hola, buen día, ¿cómo está? Un saludo a la audiencia. ¿Qué tal, doctor? ¿Cómo va? Bueno, doctor, ¿qué pasó con aquella disposición del doctor Héctor Blow? Resolución que ya tiene algún tiempo, pero que había declarado inconstitucional las retenciones al campo. ¿Se pudo avanzar en algo más? ¿Esto fue utilizado como herramienta por los productores o en realidad todo el campo, todos siguen pagando retenciones sin que nada se pueda hacer? Bueno, un poco sorprendió hubo una movida mediática de nuevo con este tema. Esto fue, en realidad, la ley que en su momento vencía el 31 de diciembre del 2021, donde le había otorgado los derechos de exportación al presidente Fernández. Cuando se aprobó el presupuesto del 2022, las facultades delegadas respecto a estos temas no se prorrogaron, con lo cual a partir del 1 de febrero del 2022 se estaban cobrando los derechos de exportación con un decreto de diciembre del 2021, pero que no tenía un aval de una ley del Congreso, porque estamos hablando de un tributo. Claro. Este es el hecho puntual. En este contexto, bueno, ahí fue cuando se inició el amparo de la Sociedad Rural Argentina como amparo colectivo en Córdoba, ante el Juzgado número 1 Federal de Córdoba. Ante este contexto se nos planteó algunas rurales, que fueron tanto la Sociedad Rural de Junín, la Sociedad Rural de Varadero, la Asociación Asociación de Productores Agropecuarios de Arrecifes, todos son partes de CARVAP, que es la entidad de segundo grado nuestra. Nosotros después respondemos a CRA, dentro de las rurales del interior, respondemos a CRA, y bueno, la entidad que nuclea las entidades de La Pampa y Provincia de Buenos Aires es CARVAP. Bueno, en este contexto se iniciaron 3 amparos a mediados del abril del 2022, pero se iniciaron a título individual, o sea, se presentaron productores agropecuarios. Claro. Se iniciaron a título individual con el acompañamiento de las sociedades rurales de cada lugar, no queriendo, se aclaró siempre, no queriendo darle un tinte, digamos, de amparo colectivo, sino acompañando a esos productores agropecuarios. Bien. Bueno, en agosto del 2022 sale la resolución luego de los traslados a todo lo que tiene el proceso, ¿no?, dentro del judicial. El juez Plu dicta la sentencia donde declara la inconstitucionalidad del decreto, porque no había una ley que lo avalara con posterioridad, y bueno, y ordena reintegrar a estos productores que presentaron de Junín. Estamos hablando del amparo de Junín, digamos, lo que le habían descontado por los derechos de exportación. Bien. Esto tiene, o sea, el tema de fondo es un tema de cuestión federal básica. O sea, todos sabemos que si no hay una ley, el sistema republicano de gobierno, para que haya un impuesto tiene que aprobar el Congreso, si no, no es lo básico del sistema republicano de gobierno en el país. Quien controla y dicta los impuestos es el legislativo y no el ejecutivo. Pero lo más importante de esto fue la legitimación que le dio a los productores. O sea, es el primer fallo. Sí. Que los productores se pueden presentar y digamos, tienen legitimación para estar en juicio y peticionar por este tributo. Sí. Pero como ustedes saben, o por la audiencia, o no lo pueden saber, ni tampoco la audiencia, el derecho de exportación lo paga el exportador, no lo paga el productor agropecuario. Entonces,
pero está incidido por ese impuesto porque obviamente se lo descuentan. Claro. Digamos, un contribuyente de hecho formal, y no de derecho. Claro. Un contribuyente de hecho y no de derecho. Es como en cualquier otro impuesto que lo termina pagando el consumidor final, Claro. acá igual. Digamos, lo paga el último. Bien. Entonces, bueno, eso fue la novedad. Esto se pudo plantear, sobre todo para medianos y pequeños productores, porque en un momento hubo un listado donde al principio del gobierno de Fernández, donde se le devolvió a determinados productores de determinada capacidad una compensación económica. Entonces hubo un reconocimiento del mismo Estado, donde dice estos productores son los que terminan siendo los perjudicados por este tipo de derecho de exportación. Bien. Eso fue el fundamento jurídico que nosotros dimos para poder tener esta legitimación. Bien. Doctor, ¿y hoy alguno de esos productores ha logrado, digamos, que se suspendiera para ellos al menos el cobro de estas retenciones? ¿Han logrado tal vez alguna restitución del dinero o absolutamente nada, incluso a partir de la aprobación de la ley Bases? No, esto te le cuento, nunca se otorgó una medida cautelar sobre este punto, sobre este tema. O sea, no tenemos una medida cautelar que ya esté protegiendo a los productores. Este expediente luego fue elevado a la Cámara, lo apeló el Estado Nacional obviamente, y fue elevado a la Cámara Federal de La Plata, a la Sala 3, y ahí empezamos con un tema de competencia, ¿no? La Sala, sin despedirse respecto de la sentencia de fondo, lo que hace es decir que se declara incompetente porque como consideraba que era un amparo colectivo, y lo remite a Córdoba, al juzgado número 1. Sí, el juzgado número 1 lo rechaza, la Cámara rechaza también la competencia, y ahora volvió a la Cámara, después de 2 años casi, volvió a la Cámara Federal de La Plata, y estamos esperando que debería elevarlo a la Corte Suprema, porque como están las dos cámaras, se quedaron incompetentes, quien define la situación. Sí. Y tiene su tiempo, ¿no? La Corte. Sí, y ya sabemos que tiene realmente sus tiempos. Ya hay muchísimos ejemplos. Alejandro, te consulto una cosita. Más allá de la cuestión legal, últimamente se ha anunciado el tema de la posibilidad, si se dan algunas situaciones macroeconómicas, de reducir las retenciones en el próximo año. ¿Hay expectativa en el productor? Mire, para aclarar un poco el tema, nosotros, sobre todo desde la Rural de Junín, hemos dicho que las retenciones deben dejar de existir, eliminarse completamente, gobierne quien gobierne. Usted busca los archivos nuestros de la Rural, siempre con Cristina Fernández, con Mauricio Macri, con Alberto Fernández y bueno, ahora con Milei. Siempre es, de hecho me remito yo soy abogado, aparte de dirigente, ahora estoy un poco retirado, pero he sido dirigente gremial, soy abogado, o sea que me remito a los hechos, o sea, la realidad es que es lo que más concentra dinero, o sea, es el Estado unitario en su máximo esplendor, o sea, se extrae de todo el interior productivo federal, se han extraído más de 200.000 millones de dólares, no lo hemos visto no regresa en ningún beneficio al interior productivo, ni mucho menos, ni se sabe dónde está ese dinero, o sí, por ahí sabemos, pero bueno, hay que demostrarlo, pero realmente creemos que no, bueno, en el medio nos han desaparecido de todo esto, de altas retenciones por más de 20 años, han desaparecido 100.000 productores agropecuarios o 100.000 pymes, digamos, agropecuarias. Sí. El impacto se nota realmente. Así que bueno, y en todo, o sea, en lo que es inversión, en lo que es... Porque hoy estamos en la realidad, que a tal voracidad fiscal, esto también estamos perdiendo mucho, digamos, el capital que es la tierra, ¿no? Porque el que invierte tiene que empezar a hacer números y lo que se está comiendo es la tierra. Porque esa tierra no está recibiendo los nutrientes o cómo debería cuidarse para la rotación, para lo que con tal de seguir adelante y no desaparecer. Porque esto lo que lleva es a tener cada vez más escala económica para poder ser competitivo.
Barbieri, ¿ustedes tenían la expectativa, la esperanza tal vez que con la llegada de Milei al gobierno las retenciones rápidamente se eliminarían o por lo menos comenzarían a disminuir y esto facilitaría el trabajo y el desarrollo del productor? Mire, yo creo que de todos los candidatos fue el único que dijo que las eliminaba, las iba a eliminar el día 1. Sí. Fue el único. Claro. Sí, porque Schiaretti hablaba de una escala, ¿no? Hasta Sí, también la doctora Bullrich lo mismo. O sea, la postura del sector es que se ven eliminar, por lo menos de algunas partes se ven eliminar, porque aparte, hoy por hoy, directamente con estos precios internacionales, los números son todos negativos. Porque vamos a seguir con cada vez menos pymes agropecuarias digamos, trabajando, porque van a seguir achicándose, desapareciendo. Esa gente termina trabajando otra cosa, o sea, o vende o por ahí alquila a un grande y termina. Y todo es por una restricción interna, porque no es que los problemas son los impuestos que tenemos y la voracidad fiscal que existe, ¿no? ¿Qué sienten ustedes como productores de Barbieri cuando escuchan a Francos? Cuando hace poco viajó justamente aquí a la provincia de Córdoba, dijo, vimos muchos silobolsas en el campo, como diciendo, el productor tiene que liquidar, como de alguna manera exigiendo que el productor liquide para que el Estado entonces tenga ingreso de dólares. Bien, yo creo que hay un desconocimiento, por un lado, de los funcionarios, y por otro lado también yo soy muy crítico al sector. Yo no es que le echo la culpa solamente a los políticos de turno. O sea, el político de turno tiene una mirada general y siempre termina apretando al que menos le hace lo pechea, ¿no? Porque todo el mundo va a pedir. Todos los sectores quieren un pedazo y nosotros gremialmente estamos hemos fallado totalmente. No tenemos ningún tipo de incidencia en las políticas que se van a tomar, que se toman. No tenemos un lobby profesional que nos defienda, ni tenemos legisladores propios muchas veces en los congresos. Muchas veces los que llegan por mérito propio, te diría a veces que hasta en contra de los productores, porque los productores cuando uno pasa a la política es como que sería mala palabra. O sea que hay un problema muy grande interno y la realidad es que, terminan todos pegándole al que no reacciona. O sea, si vamos a hablar de lo gremial, más allá del fallo del doctor Plu, que les recomiendo, si quieren después se los mando para que lo puedan leer. Esto era más que todo una táctica. Por primera vez en años tenemos una acción concreta gremial donde podíamos llenar el país de amparos de este tipo. Claro. Y donde muchos jueces iba a ser como el doctor Plu, otros se iban a sacar de encima, pero podríamos haber presionado de una manera concreta y rápida con este tipo de acciones, que agradezco infinitamente a los asesores de Junín, porque yo en aquel momento ya ni estaba en la comisión, y a las otras dos rurales, ¿no? De Varadero y de Arrecifes, que se animaron y los productores que se animaron también a poner la firma. Hay una falla muy grande del sector en lo que es la defensa de los derechos del sector. Que nos quedamos en mucho diagnóstico, pero de la acción, a qué vamos a hacer para revertirlo, hay muy poco. Ahora, Alejandro, ¿usted habla concretamente de las bases, es decir, del productor, o habla tal vez de los dirigentes de las distintas entidades? No, de todos en general. O sea, el productor tampoco se compromete en la mayoría en tratar de... O sea, está muy metido en su inversión, en su producción, y no, de tranquera para afuera le cuesta mucho... comprometerse a luchar, digamos. Comprometerse a luchar, porque aparte es tedioso, es un montón de frustración y alguna cosita mínima que sale. Esto se hace todo ad honorem. Por eso hablo de un lobby profesional, porque esto es todo ad honorem. Todo el que está en un puesto de esto lo hace, salvo creo que se cerró en Argentina. El resto cobra algún viático, pero... Ahora, Alejandro, uno aparte descuida lo propio. La producción se ha mostrado mucho más activa, digamos, porque hay también, y esto lo han
hasta creo que Nicolás Pino lo ha marcado. Hay una afinidad ideológica también dependiendo del gobierno nacional, digamos, porque en algún momento fueron muy activos. Pero en el 2008, después de esa actividad quedó, o sea, el 2008 que fue un gran avance, pero después retrocedimos en 1000 escalones. O sea, no hubo una cuestión puntual que ahí en haber tomado la conciencia del poder que tenía el sector, después no se pudo capitalizar en un lobby profesional y amalgamado. O sea, después avanzaron. O sea, en ese momento fue lo que, digamos, fue esa situación puntual, pero después siguieron avanzando, volvieron las retenciones más altas, o sea, se pusieron, bueno, el diferencial cambiaron y hablar en aquel momento. Fue el robo, lo que yo le puse el robo del siglo, digamos, a todo el que exportaba, no solamente al sector agropecuario. Bueno, son muchas cuestiones pero creo que no, que el sector le falta mucha autocrítica de cómo encarar las cuestiones. Si ustedes entrevistan son diagnósticos. Sí, en eso estamos de acuerdo. En algunos otros, como no qué hacer. Hubo más acción. Alejandro, bueno, muchísimas gracias por el contacto. ¿Cómo? Muchas gracias por el contacto. No, muchas gracias a ustedes y bueno, un placer poder haber hablado en vivo y agradecerles la difusión del tema, más allá de los años. Es un tema que es importante y les digo, agrego esto, recién con la ley Bases volvió a haber una ley que avale el cobro de los derechos de exportación, porque estábamos sin una ley que avale los decretos que se dictaron. Muchas gracias. Gracias, doctor, muy amable.